Damos la bienvenida al doctor José Luis Santisteban, abogado municipalista. ¿Cómo está, doctor Santisteban? Buenos días. Muy buenos días, Cecilia. Gracias por estar en esta entrevista, doctor Santisteban. Se ha desatado una polémica sobre las presidencias del Consejo Municipal y de la Asamblea Legislativa Departamental. En el caso específico, doctor, del Consejo Municipal, Comunidad Ciudadana pide la presidencia y la secretaría porque tienen un 6% más de votos específicamente en el Consejo. ¿Qué dice la norma al respecto? ¿Quién debe ocupar la presidencia? A ver, Cecilia, primero hay que entender que la Constitución Política del Estado regula los derechos políticos, pero también regula la vida y la conducta de los ciudadanos en el ejercicio de la función pública. Quiere decir que la Constitución siempre se tiene que aplicar con preferencia a cualquier otra norma, a cualquier otra ley, y la ley con preferencia a los reglamentos. Ahí, por ejemplo, en la Constitución se inscribe el derecho a ciudadanía, donde cualquier ciudadano puede ocupar un cargo sin otro requisito que la idoneidad. Y la idoneidad obviamente la tienen los 11 concejales. Lo mismo sucedería en la asamblea. El tema de fondo es el siguiente. En el caso del Consejo Municipal hay un tema complejo porque se ha desarrollado un artículo que es completamente contradictorio, porque se habla de mayoría absolutas, minorías, de acuerdo a los resultados de las elecciones municipales, no se hace mención si es a elecciones del Consejo. Después, más adelante, el mismo artículo 7 del reglamento establece que se elige por mayoría absoluta de votos. Entonces uno entiende, primero, que las elecciones municipales hay que entender bien cómo se vota y cuál es el sistema del régimen electoral. El régimen electoral boliviano establece que para elegir alcalde es con un solo voto y mayoría simple, solamente se disputa una silla. Pero cuando usted va al voto de los concejales, de los consejos municipales, se aplica la fórmula de Don Juan y se hace por el mismo sistema de plurinominal. Por eso es que usted abajo va a votar en una casilla que es en blanco y solamente está el color o el símbolo del partido, porque ahí en las votaciones de los consejos municipales no hay ganadores ni hay perdedores. Lo que se disputan son 11 curules. Quiere decir de que si usted tiene 6 curules va a tener mayoría para aprobar, ¿no es cierto?, leyes, para designar su directiva. Y si usted tiene 8 votos va a tener 2/3 para modificar o aprobar otras situaciones importantes en concordancia con su ejecutivo. Pero ahí, por ejemplo, es el número de curules. Por lo tanto, el sistema de votación en los consejos municipales, aún saque usted uno más o 6,000 o 30,000 votos, no es que eso gane o no, sino porque se disputan, reitero, curules. Y el sistema es el sistema plurinominal. Así está en el artículo 73 de la ley de régimen electoral, que no habla de ganadores ni de perdedores, ¿ya? Pero sí en el sistema, cuando usted vota para alcalde arriba, que está con fotografía, ¿no es cierto?, y está con nombre de los candidatos, ahí se establece con claridad que usted puede ganar con un solo voto y gana la silla de alcalde. Entonces, ese es el sistema electoral. Parece que en el diseño y en la redacción del artículo no se tomó en cuenta estos elementos del sistema electoral boliviano y por eso han generado confusión. Pero seguramente, como por ejemplo, le doy un dato, en la Cámara de Diputados se habla de bloques de mayorías y de minorías. Quiere decir que es quien tiene más votos por votación, porque lo otro sería que usted estaría obligando por el mandato de un artículo a votar por determinada persona. En el derecho político eso es poco probable que se dé, ¿ya? Entonces, fíjese usted ahí que muchas veces en la Cámara de Diputados se ha dado que por el sistema de minoría, la mayoría termina votando por alguien que la minoría en bancadas no ha resuelto. Entonces, eso también es algo que hay que reflexionar en este sistema de votaciones. Lo que le quiero decir es que ningún concejal está obligado por mandato de la ley a votar por una determinada persona solamente porque salió primero o salió de último o salió, elegido concejal. Porque no se olvide que en los sistemas de voto hay también las abstenciones. Entonces ahí, por ejemplo, y el mismo reglamento, ¿ya? Entonces ahí, por ejemplo,
qué es lo que debería hacer y lo que va a pasar, lo que puede pasar en el Consejo Municipal. Y una vez que se elija la directiva ad hoc por mayoría simple, ahí ya la anterior gestión se irá enteramente a su casa, en el Ejecutivo y en el Legislativo. Y ahí esa directiva ad hoc llevará adelante el proceso eleccionario en base a lo que dice la Constitución y la ley, y también a lo que está escrito en el reglamento. Sin embargo, el reglamento puede ser tomado bajo diferentes interpretaciones. Y ahí, o sea, el bloque de mayoría obviamente ya elegirá la directiva, ¿no es cierto?, a los que considere pertinente para presidente y secretario, y la vicepresidencia será en el bloque que quede en la minoría, podrá ser representada, y el bloque de mayoría podrá elegir a cualquiera de la minoría también, y no al que la minoría ponga, lo mismo o postule. Lo mismo Ahora, sucede entonces, en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores, ¿no es cierto? Es un tema electoral, Cecilia. entonces, doctor, en este caso, siguiendo lo que usted señala, que es la Constitución y las leyes las que están por encima de un reglamento, entonces sería que UCS tendría que ocupar la presidencia en este caso y Comunidad Ciudadana la vicepresidencia, pese a tener la misma cantidad de concejales, 4-4. Claro, a ver, yo no le diría quién va a ocupar o quién no. Lo que yo le puedo decir con certeza es que va a ocupar la presidencia y la secretaría quien tenga 6 votos o quien tenga más de 6 votos, porque esa es la mayoría absoluta y la ley y el reglamento del Consejo dice que se elige por mayoría absoluta. Y eso será, ese bloque de mayoría es el que representa a las mayorías en ese Consejo. Y así se aprobarán seguramente con ese bloque de mayoría. Se aprobarán la mayoría de las leyes y los cambios que se quieran dar, salvo en los casos que necesite 8 votos, que es 2/3 de 11, ¿no? 7.4, pero una sentencia del tribunal lo redondeó a 8, ¿no? Entonces, ese es el sistema, ese es el sistema electoral boliviano en la administración de los consejos municipales. Alguien me decía, puede ser que tenga razón porque 4 no es más que 4. 4 y 4, es decir, si alguien saca en número, en factor numérico, 4 y 4 es empate. Entonces ahí, por ejemplo, no es así el tema del proceso de elección de concejales. El proceso de concejales es concejales plurinominales, ¿no es cierto?, que entran por el sistema de la fórmula de Don Hong, y de ahí, a partir de ahí, ¿no es cierto?, el Consejo Municipal, ¿no es cierto?, se maneja por bloque de mayorías y minorías, pero no es que un bloque de mayoría o minoría solo pertenezca a un partido, salvo que usted en un solo partido saque más de 6 concejales o saque 6 o más concejales y tenga el control del Consejo Municipal, ¿no es cierto?, por mandato popular directo. Doctor, para que se entienda bien, entonces en este momento UCS tiene 4 concejales y Comunidad Ciudadana también tiene 4 concejales. Usted decía que la mayoría tiene que tener 6 concejales, entonces ahí UCS o Comunidad Ciudadana tendrá que hacer alianzas para tener estos 6 concejales y ser mayoría. Eso es lo más correcto y eso es lo que dice la Constitución y la ley. Quiere decir que el bloque de mayoría se refiere a que tienen la mitad más 1, independientemente en que esos bloques de apoyos pertenezcan a distintas tendencias. Lo otro es que usted haga votar, por ejemplo, que lo veo poco probable, eso a 7 concejales que voten por cualquiera de los 4 solamente porque sacó un voto más en la plancha de la votación del Consejo. Y eso, obviamente, eso no es la fórmula del sistema electoral. Reitero, en el sistema de la conformación de los órganos legislativos se pelea, se confronta o se vota, la gente vota por curules, ¿ya? No vota por presidente, no vota por vicepresidente, pero también en ese sistema electoral lo que se ganan son curules, es decir, no se ganan los procesos electorales. El que gana es porque se gana 11 sillas. Y de esas 11 sillas, usted en base a la fórmula de Don Hong puede tener 3, puede tener 4, y si tiene 6 mejor, obviamente va a controlar el consejo si es un solo partido. Si tiene 8 mejor todavía, ¿no? Pero en el caso de la votación del alcalde, por un solo voto usted puede ganar la silla o por un solo voto usted puede perder la silla. Es otro sistema de votación.
Ahora, para UCS, que ocupa el Ejecutivo, en este caso Johnny Fernández, ¿va a ser complicado tener esos 6 concejales? ¿Va a tener que negociar, por ejemplo, con demócratas, con la misma comunidad ciudadana, o si no, también con el MAS? ¿Cómo ve usted ese escenario? Mire, yo veo un escenario que es muy favorable, ¿no?, a la UCS, porque la UCS ganó el proceso de la alcaldía municipal. ¿Qué quiere decir ello? Que es la administración del Ejecutivo. La independencia de órganos es que un poder ejecutivo en el sistema presidencialista boliviano se administra por el presidente, por los alcaldes y por los gobernadores. Y a partir de ahí, por ejemplo, las alianzas, ¿no es cierto?, y los acuerdos y las coincidencias se facilitan cuando uno obviamente está en el manejo del poder y de la administración. Entonces yo creo que no van a haber mayores inconvenientes en que se tenga mayoría absoluta en el Consejo, pero obviamente hay que entender que los acuerdos y las alianzas para cogobernar, o sea, de acuerdo a los planes de gobierno, son muy saludables. El movimiento al socialismo, en cierta forma, su mayoría aplastante y hasta los 2/3 que llegó a tener en la Asamblea, le dio un poder absoluto y más bien lo destruyó el Estado. Sin embargo, los pesos y contrapesos se deben a que esas alianzas y esos acuerdos, ¿no es cierto?, pueden tener mejores coincidencias y mayor representación ciudadana. ¿Ya? Entonces, a partir de ahí, lo que yo veo es que no van a haber mayores inconvenientes, y no creo que hayan mayores inconvenientes, porque hay un alcalde electo por voto popular. Ese alcalde, con suficiente legitimidad, ha ganado un proceso, y ese proceso es el que la ciudad está esperando, o sea, un cambio. Y ese cambio también debe ir al Consejo. Usted sabe que en este momento el Consejo Municipal es un órgano muy desvalorizado por la política, por la accionar de los últimos que han estado de concejales. Entonces ahí, por ejemplo, yo les pediría más bien con el mensaje, el consejo a los concejales, es que más bien primero revaloricen la función del Consejo Municipal. Es decir, esos acuerdos que sean para construir buenas leyes, para fiscalizar bien los actos del Ejecutivo y para devolver, o sea, la fortaleza y la institucionalidad del gobierno municipal. Ahora, doctor, hablando ya de otro escenario como es la Asamblea Legislativa Departamental, si bien creemos Luis Fernando Camacho es el nuevo gobernador electo, pero dentro de lo que es la Asamblea, creemos tiene 11 asambleístas y el Movimiento al Socialismo también tiene 11 asambleístas. Por lo tanto, ahí también hay una disputa y una polémica de cómo se va a definir la presidencia. El Movimiento al Socialismo ya ha dicho abiertamente que está negociando o tratando de conseguir el apoyo de los asambleístas de los pueblos indígenas para tener mayoría y poder optar por la presidencia. ¿Cómo ve usted esto? Si es posible también de que el MAS en algún momento pueda estar en la presidencia. A ver, Cecilia, su pregunta es muy sabia, porque la Asamblea cruceña tiene un aspecto muy fundamental y muy especial. Usted tiene 23 asambleístas, que 15 asambleístas son electos uninominales, es decir, en territorio. Ahí, por ejemplo, hay 11 y 11, contando los 8 pluris que entran por la fórmula de Don Juan, y ahí, por ejemplo, creemos ha sacado 5 pluris y tiene 6 uninominales, es decir, tiene 6 provincias ganadas, entonces son 11 curules. Y hay un curul uninominal, ¿no es cierto?, que pertenece a un partido residual como así. 11 curules son de el Movimiento al Socialismo, 8 pertenecen a provincias, ¿no es cierto?, y los otros restantes 3 son pluris. Pero ahí fíjese usted que tiene 5 asambleístas restantes para culminar los 28, que son electos por usos y costumbres y representan ciudadanía muy especial, porque son 5 pueblos indígenas que están representados en esos 5 curules. Y ahí, por ejemplo, también volvemos a hablar, ¿qué dice el reglamento actual de la Asamblea Legislativa? ¿No es cierto? Dice que la presidencia, primera vicepresidenta y secretaría corresponderán a la mayoría, y la segunda vice y a la tercera vocalía a las minorías. Ahí no establece si es de la votación departamental, uninominal, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque fíjese usted que en la mayoría de los cruceños en el departamento, ni uno de nosotros votamos por los 5 curules indígenas.
porque ellos son electos en otro padrón electoral muy minoritario, y esos 5, por usos y costumbres, obviamente tienen la libertad de organizarse, conforman una sola bancada y son un bloque minoritario en este momento en la asamblea, junto con el asambleísta de ASIC. A partir de ahí también los acuerdos que se den en la asamblea son los que van a posibilitar. Es decir, no conozco una constitución, una norma que los obligue a los 5 pueblos indígenas a votar por determinados candidatos. No, si fuera así, siempre serían ellos minorías y nunca podrían llegar a ningún cargo de la directiva. Además, ya en la historia de la asamblea del año 2005, enero de 2006, se ha dado que los pueblos indígenas han ocupado la presidencia de la asamblea. Pero ahí, por ejemplo, el bloque de mayoría está constituido por Creemos, porque tiene mayor votación. Sin embargo, reitero, si no hay acuerdos, es decir, van a elegir directiva o miembros de la directiva quienes tengan acuerdos políticos y logren 15 votos, independientemente de la cantidad de votación. ¿Por qué? Porque reitero, en la asamblea usted vota ahí en 3 franjas, ¿no es cierto? La primera es para gobernador, que no tiene nada que ver con la votación de abajo. Ahí tiene una fórmula distinta a los alcaldes. Si usted no saca más de 50, si usted saca 40, con una diferencia de 10, no hay segunda vuelta, pero ahí puede haber segunda vuelta solamente para ese cargo. Entonces va a depender Cuando usted mucho. vota en la segunda franja, vota por su candidato uninominal territorial en cada provincia. Entonces, doctor, ahí, perdón, ejemplo, va a depender mucho de la capacidad de negociación o de acuerdos que podría lograr tanto Creemos o el Movimiento al Socialismo con estos 5 asambleístas de pueblos indígenas. ¿De eso va a depender entonces quién ocupa la presidencia? Exactamente. ¿Por qué le digo esto? Porque resulta que siempre la bancada indígena, como ahorita va a ser minoritaria, igual que un asambleísta que ha salido, pero la bancada indígena tiene otro sistema de votación. Cuando llegan a la asamblea, los 28 asambleístas entran en igualdad frente a la ley. Entonces, no es la primera vez no va a ser la primera vez, me refiero a los últimos 10 años anteriores y los primeros 4 años de gestión, ¿no es cierto? Porque hubo un recorte de mandato en la primera gestión de Evo Morales. Ahí se establecieron también y fueron ocuparon la presidencia los pueblos indígenas. Me refiero a que esos acuerdos, Cecilia, no solamente son para ocupar directivas, sino son también para aprobar leyes por mayoría absoluta y 2/3. Entonces es imposible que usted a 5 pueblos indígenas o a otras bancadas minoritarias haga votar por alguien solamente porque le coloque un artículo. Es decir, yo llamo a la reflexión que en ambos gobiernos municipal y departamental hayan acuerdos y alianzas para que haya gobernabilidad. Y en una gestión de las primeras gestiones de conformación de las directivas de los órganos legislativos, ¿no es cierto?, tiene que ver una amplitud. Más bien los derechos constitucionales y políticos cada vez son más inclusivos, más ampliatorios, no son restrictivos, ¿no es cierto? Es decir, son más progresivos, en otras palabras. Y a partir de ahí, esas alianzas dan los bloques de mayorías y bloques de minorías, no los votos en los órganos legislativos, ¿ya? Entonces eso deberían entender la experiencia de diputados, los ejemplos de diputados y senadores son una buena jurisprudencia política. Bueno, le agradezco muchísimo, doctor José Luis Santisteban, abogado municipalista, por esa lectura más jurídica de este escenario que se viene justamente a propósito de las nuevas autoridades electas. Muy amable, gracias. Gracias a usted, Cecilia. Siempre es un privilegio estar en su programa. Muy buenos días y que Dios la proteja y nos bendiga a todos. Igualmente, muchas gracias, buenos días.